se va a poner Juan. Ahí. Ahí viene. ¿Qué tal? Buenos días. Lista de complemento de otros sectores, dentro de los cuales el sector industrial debe, en mi opinión, ser un sector de mayor futuro que el pasado que ha tenido en nuestra comunidad. Nosotros pensamos que en la ley de modernización del sector turístico en Canarias hay algunos aspectos que creemos que son claramente inconstitucionales. ¿Cuáles? Aquellos que establecen discriminaciones entre unas empresas y otras. Aquellos aspectos de esa ley que establecen prohibiciones para llevar a cabo determinada tipología de hoteles y no otras. Entonces lo que hemos hecho es convocar a la comunidad autónoma, en lo que es la Comisión Bilateral Canarias-Estado, en este caso, para dilucidar en torno a esos aspectos el objetivo de llegar a un acuerdo previo a ese recurso de inconstitucionalidad. Y con el convencimiento de que podemos llegar a ese acuerdo. Ahora bien, si no hubiese acuerdo, lógicamente, el objetivo del Gobierno de la Nación ha de ser preservar el interés general. Y el interés general dice que todos los españoles van a ser iguales ante la ley. Y que por tanto no podemos tratar de una manera distinta a las empresas que quieran acometer un determinado tipo de hotel en relación a las que quieran acometer otro tipo. Mire, está prevista esta reunión entre el presidente del Gobierno de la Nación y el señor Rivero para el próximo día 8 de enero. Y yo lo que quiero decir es que, en primer lugar, los cauces de las relaciones entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de cualquier comunidad autónoma deben ser cauces de lealtad mutua. Eso es lo que directamente el presidente del Gobierno de la Nación le ha hecho saber al presidente regional de la comunidad autónoma de Canarias, recordándole el aprecio profundo que personalmente el presidente Rajoy tiene a Canarias, recordándole el conocimiento profundo que el presidente Rajoy tiene sobre la comunidad autónoma de Canarias y recordando las decisiones importantes que este gobierno ha tomado en relación a la comunidad autónoma de Canarias. Si algo demuestra la experiencia es que las cosas salen bien cuando se unen esfuerzos. Las cosas salen bien cuando no se buscan enemigos externos. Buscar enemigos externos puede servir para, digamos, distraer internamente, pero eso no arregla los problemas. Lo que arregla los problemas son herramientas como el diálogo, el acuerdo, el consenso. Eso es la apuesta que el Gobierno de la Nación ha hecho desde el principio de esta legislatura, con todas las partes, territorios y comunidades autónomas de España, también con la comunidad autónoma de Canarias. Por eso celebramos luego ese cambio de actitud que se nos ha anunciado por parte del Gobierno regional durante este fin de semana, en el sentido de reconocer que esa estrategia de confrontación que sistemáticamente han utilizado contra el Gobierno de la Nación, pues no conduce a nada. El esfuerzo inútil saben ustedes que conduce solamente a la melancolía. Por tanto, yo seguro y el Partido Popular celebra que finalmente dentro del Gobierno regional se hayan impuesto aquellas tesis que apuestan por el diálogo, apuestan porque no haya una confrontación sistemática y creo que eso es un buen paso. La última, sí, se habla mucho estos días de la privatización de AENA. El Gobierno de Canarias, tal vez hace 15 días, ha mostrado su preocupación por esa privatización. Sé que es competencia de fomento, pero todo el ministro de Turismo, ese posible cierre de algunos aeropuertos de islas menores. No, le puedo asegurar que no va a haber ningún cierre de ningún aeropuerto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los aeropuertos en la Comunidad Autónoma de Canarias, aparte del papel general que cualquier aeropuerto que tiene en cualquier parte de España, tienen además un papel singular, y es que en Canarias no tenemos ninguna otra vía de comunicación que el avión, es decir, rara vez, digamos, salimos de Canarias al resto del mundo por un medio de transporte que no sea el avión. Y normalmente las comunicaciones dentro de Canarias también, la conectividad es a través de los aeropuertos. Por tanto, ningún aeropuerto va a cerrar, todo lo contrario, se van a potenciar. Y en cuanto a la cuestión general de AENA, será efectivamente, como usted ha apuntado, la ministra de Fomento quien llevará, cuando tenga el proyecto
cerrado esa privatización, pero de momento puedo decirle que la ministra de Fomento todavía no lo ha hecho. Tiene una captura tal, pero hace un año Visitar la mesa presidencial, Mari Carmen Hernández Bento, la delegada del gobierno, José Pedro Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, el ministro José Manuel Soria, nuestro compañero del Foro Amigos del Sur y responsable de la organización de este acto, Andrés Montiel, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, al cual le agradecemos enormemente que esté aquí, porque hoy precisamente tiene una comisión de gobierno a las 10 de la mañana y muy discretamente a las 9:15, 9:20 tendrá que marcharse. Jesús Orama, el director del hotel que nos ha acogido en su casa y nos ha montado este maravilloso escenario, y nuestro vicepresidente Eric Viana. El Foro Amigos del Sur es un grupo de personas del sur de Tenerife, somos casi 30, es un grupo abierto, se puede incorporar todo el que quiera, que trabajamos por la dinamización económica, social y turística del sur de Tenerife, y al propio tiempo aprovechamos para hacer pequeñas recaudaciones que aplicamos a obra social. Este es el 8º evento que hacemos este año, me parece un broche de oro por la presencia del ministro de Turismo en la zona más turística de la isla. Hicimos en abril un evento, un torneo de golf benéfico, el cual nos permitió destinar 15.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer, que va a destinar al traslado de enfermos de cáncer del sur de Tenerife para ir al hospital a darse quimio. Hicimos en noviembre una fiesta solidaria, de la cual vamos a entregar el próximo viernes 25.000 euros a los hermanos de la Cruz Blanca para la apertura del comedor social. Y luego hemos hecho 4 almuerzos de trabajo, este desayuno, que nos va a permitir recaudar otras cantidades que vamos a aplicar a final de año a otros fines sociales. Yo quiero resaltar hoy la figura del ministro José Manuel Soria. Es una persona, es un líder carismático, una persona de un gran nivel, de una gran capacidad de comunicación y liderazgo, que ha ido subiendo poco a poco en la vida social, económica y política de las islas, y creciendo y haciendo crecer su equipo. Es quizás la persona, y yo creo que lo es, la persona con más conocimiento y experiencia de la administración pública, política y social y económica de las islas. Él lo ha sido todo, ha sido alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido presidente del Cabildo, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Asuntos Económicos, y ahora ministro de Turismo. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Políticas y es técnico comercial, pertenece al cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado. Le hemos titulado a la charla que nos va a dar el ministro su visión de Canarias, porque evidentemente, en mi opinión, es la persona que tiene una visión más clara de Canarias, porque su gran preparación y el recorrido que ha hecho en todos estos puestos públicos así se lo acreditan. Son muchos los problemas que tenemos ahora mismo en Canarias. Todos ellos se están debatiendo, hay muchísima información, el futuro de los aeropuertos, las garantías que van a depositar las compañías que van a hacer las extracciones petrolíferas para garantizar cualquier pequeño o gran derrame que pueda haber, la continuación de las inversiones ahora casi paralizadas en infraestructuras turísticas, el tema de la formación, son todos ellos problemas que nos preocupan mucho a los empresarios, pero a los empresarios nos preocupa muchísimo más el futuro de Canarias. ¿Cuál es el futuro? Hay muchísimos compañeros que están aquí ahora que me han transmitido que tienen ideas, que tienen ilusiones, que tienen proyectos, pero ante la incertidumbre general que hay, ante la maraña burocrática y la dificultad que se tiene en todas las administraciones públicas para obtener licencias, hay muchísimas inversiones que están totalmente paralizadas. Por eso, el título de la conferencia, la visión de Soria de Canarias. Nosotros aquí los empresarios esperemos que el ministro nos dé una visión optimista, que nos genere ilusión y nos permita hacer inversiones, porque él nos transmita la visión que tiene de Canarias para el futuro, que esperamos que sea muy buena. Y sin más, paso la palabra al ministro. Presidente del Cabildo de
Tenerife, delegado de gobierno, alcalde, querido José Fernando, Andrés, distinguidas autoridades, señoras, señores, queridos amigos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Foro de Amigos del Sur de Tenerife por la oportunidad y la ocasión que en el día de hoy se me brinda para poder estar aquí con todos ustedes para hacer alguna reflexión en relación al futuro de Canarias. Pero no quisiera iniciar estas palabras sin antes expresar mi felicitación para la extraordinaria obra que a lo largo de los últimos años el Foro de Amigos del Sur viene realizando para intentar hacer algo menos difícil la vida fundamentalmente a aquellas personas que tienen más dificultades. Creo que es una obra encomiable. Creo que este tipo de iniciativas tiene mucho que ver con todo esto que está tan en boga y que se llama la responsabilidad social corporativa de las empresas, no estar solo volcado en lo que es el día a día de la cuenta de resultados, sino también velar porque otras cuestiones, otras personas de la sociedad, aquellas que especialmente lo pasan mal, puedan, pues efectivamente, atemperar o atenuar algo sus problemas. Me gustaría empezar mi reflexión con una serie de datos que considero son datos objetivos. Yo creo que hay pocos archipiélagos en el mundo, archipiélagos que no sean estados, ninguno con las características, la fortaleza y las oportunidades que tiene en términos objetivos la comunidad autónoma de Canarias. Canarias tiene 2 millones, algo más de 2 millones de habitantes, una elevada proporción de los cuales son población joven, con todo lo que ello supone de oportunidad en el futuro. Estamos a 100 millas solamente de una de las zonas económicas del mundo de más oportunidades de presente y de futuro, donde están ocurriendo muchas cosas, tanto en el Magreb, en el África subsahariana, en el África central. Creo que son economías, algunas de las cuales están creciendo a ritmo del 5, del 6 y del 7%, estamos muy cerca de ellas. Canarias tiene 2 universidades, lo cual quiere decir disponemos de 2 fábricas de talento, de capital humano, siendo el capital humano el factor productivo más importante de cualquier sociedad postindustrial, fundamentalmente todas aquellas sociedades basadas en el desarrollo de la economía digital. 2 universidades en Canarias. Estamos a 2 horas y media de Madrid, a 4 horas de cualquier capital europea. No son distancias en absoluto grandes, si tenemos en cuenta cuáles son las distancias que hoy de un lado del planeta a otro recorren mucha gente todos los días simplemente para estar en reuniones de 2 o 3 horas y volver a sus lugares de origen. Somos 7 islas, cada una de las cuales ha desarrollado a lo largo de estos últimos 30 años fundamentalmente un nivel de infraestructura que no lo hay en ningún otro archipiélago del mundo, en carretera, en puertos, en aeropuertos, 8 aeropuertos. Somos una potencia turística vacacional que recibimos este año nuevamente. Vamos a recibir 12 millones de turistas, con una particularidad además, y es que teniendo en cuenta cuáles son las características de nuestra climatología, no tenemos esa debilidad que tienen otros destinos turísticos de la estacionalidad. Y por tanto creo que estamos ante una circunstancia, características objetivas que nos podrían permitir decir en relación a Canarias y quién da más, porque ciertamente tenemos una fortaleza que realmente a veces tengo la impresión que nosotros mismos valoramos. Además, en Canarias a lo largo de los últimos 2 años, en el 2012 singularmente, en este año 2013, estamos teniendo un comportamiento simplemente extraordinario del sector económico más importante de todo el archipiélago. Pero sin embargo eso está siendo compatible también con tener unas tasas de desempleo de las mayores y más preocupantes de la economía española, donde ya de por sí la tasa de desempleo es muy preocupante, un 24%, pero es que en Canarias es de 10 puntos adicionales más, un 34%. ¿Qué nos está pasando?
Son muchas las causas que explican esta situación, a pesar de todas esas fortalezas que en términos objetivos tenemos en nuestra economía. Pero fundamentalmente yo creo que en términos estrictamente económicos hay un problema, y es que tenemos una estructura económica basada prácticamente en el monocultivo de un solo sector. Nos ocurre una vez más en nuestra historia. Ya pasó después de la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla con el monocultivo de la vid. Aquello generó una economía potente de exportación de vino, cultivado fundamentalmente por franceses, portugueses, también con ingleses. Nos pasó con la caña, nos pasó con la cochinilla, nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia y ahora también nos ocurre con el turismo. Y sin embargo yo creo que es muy difícil, por no decir imposible, que hoy en el mundo en el que vivimos haya ninguna economía que pueda generar el empleo que necesita si no tiene un sector industrial que tenga solidez. Esto no es solo una cuestión de Canarias. En Canarias, lógicamente, el problema se agrava, porque el sector industrial no representa ni siquiera el 5% de nuestra economía. Esto de la desindustrialización de las economías es un problema que está sucediendo prácticamente en toda Europa, con alguna excepción como puede ser el caso de Alemania. Es decir, en Europa, a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos 12 o 15 años, ha habido un problema en virtud del cual el peso de la industria ha ido cayendo paulatinamente dentro de lo que es el Producto Interior Bruto total de Europa. En España también ha ocurrido. En España ahora mismo la industria no representa más allá de un 15% en términos de valor añadido bruto. ¿Y cuál es el problema de aquellas economías que tienen una estructura industrial débil? Pues el problema es que cuando vienen dificultades económicas, cuando vienen esa fase baja del ciclo económico, la capacidad para responder ante esas dificultades siempre es menor. De hecho, en España tenemos también un sector turístico muy potente, ¿verdad?, que no representa, digamos, en el total de la economía, lo que representa el de Canarias. El de Canarias en términos directos puede estar aproximadamente en un 29%, indirectamente llega a ser 2/3 de nuestra economía. En España es aproximadamente un 11% del Producto Interior Bruto. Pero aisladamente considerado, el sector turístico en España es el primer sector de nuestra economía. Estamos teniendo un comportamiento excelente durante este año 2013, ahora haré algún comentario, y sin embargo en España tenemos un 24% de desempleo. Eso está aplicado también, por eso que les decía antes, de la debilidad de la industria en nuestra economía. Ya en Europa, desde hace algunos años, fundamentalmente por impulso del responsable de la política industrial en Europa, que es el vicepresidente de Industria, la pequeña y mediana empresa, y de emprendedores, que también lo es del turismo, el comisario italiano Antonio Tajani, viene adoptando distintas resoluciones, iniciativas desde la Comisión para sentar las bases de lo que debe ser una auténtica política industrial en Europa, porque de lo contrario, si en Europa no llevamos a cabo una reindustrialización, vamos a tener problemas muy serios de cara al futuro para poder ocupar toda la gente joven que tenemos en Europa. Es verdad que tenemos unos sectores servicios muy avanzados. En algunos países son sectores de servicios fundamentalmente vinculados con el comercio, en otros con los servicios financieros, en otros con los servicios del turismo, pero Europa desde luego no puede conformarse con ser en el mundo el gran balneario, el gran lugar al que se venga a visitar museos y a disfrutar de nuestra cultura, porque todo eso es importante, pero eso por sí solo no puede generar empleo si no tenemos, insisto, una estructura industrial sólida. Yo veo el futuro de Canarias con franqueza muy esperanzador, pero también diré una cosa: creo que lo que hagamos en el futuro va a depender fundamentalmente de lo que los canarios, quienes vivimos aquí, queramos que sea Canarias. Yo creo que no debemos esperar que otros hagan por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Y yo creo que esa práctica que a veces, en fin, a lo largo de la historia ha ido surgiendo en determinadas ocasiones de intentar buscar enemigos fuera, yo creo que eso puede servir para distraer internamente, pero realmente creo que no sirve en absoluto para resolver los problemas que tenemos dentro. Yo creo que fuera nunca hay que buscar enemigos, fuera lo que hay que buscar siempre son aliados,
porque no vivimos en un mundo autarquía, vivimos en un mundo que está crecientemente interrelacionado y por tanto creo que lo que necesitamos es buscar alianzas, trazar alianzas y realmente intentar aprovechar todo lo de bueno que de esa alianza puede haber. Canarias será lo que los canarios queramos que sea, y en el futuro yo veo Canarias una economía de libre mercado, donde el principio de la libertad económica prime sobre todos los demás, con subsidios solo para aquellas personas, aquella parte de la población que por sí misma no tenga la más mínima posibilidad de poder salir adelante. Veo una economía con una fiscalidad diferenciada, pero que no sea una fiscalidad distorsionadora de las transacciones internacionales. Y veo Canarias como una plataforma de oportunidad para realizar actividades que tienen que ver con distintos sectores heterogéneos, como son el sector de la minería, el sector de la logística, el sector comercial, el sector de los hidrocarburos, los servicios financieros de cara al desarrollo, como antes les decía, que ya está teniendo lugar en todo el continente africano. Hasta hace 20, 25, 30 años siempre oíamos hablar de África como el continente del futuro. Pues bien, en ese futuro ya estamos. Ya están ocurriendo muchas cosas en África. Ya las grandes economías del mundo, de Europa, de América, de Asia, ya están posicionadas en África. Y no hay ni una zona occidental del mundo que tenga tanta proximidad a África como la tiene el archipiélago canario. Ninguna con este nivel de infraestructura, ninguna con este nivel de equipamientos, ninguna con este nivel de capacidad y de talento como tenemos aquí en términos reales y en términos potenciales, por lo que les decía con anterioridad de las universidades. Y veo una economía que tenga una estructura mucho más equilibrada de lo que ahora lo tiene. Creo que tenemos razones poderosas para pensar, y creo que es bueno que sea así, que el turismo seguirá siendo el gran motor de la economía de Canarias, pero lógicamente no va a ser suficiente. Tendremos que tener una economía donde haya un mayor desarrollo del sector primario, agricultura, y donde haya un mayor desarrollo del sector industrial. Algunos a lo mejor podrá, digamos, sorprenderles que diga esto en la agricultura, pero creo que no solo no debería llevarse a sorpresa, sino todo lo contrario. Probablemente los tres temas más importantes que hoy hay en cualquier agenda política y económica del mundo, de cualquier economía, son el de la energía, el de los alimentos y el del agua. Creo que en esos tres campos Canarias puede, por la experiencia que ha desarrollado y por las características que tenemos en nuestro archipiélago, creo que puede sumarse a una ola de prosperidad, siempre, insisto, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué el turismo? El turismo en el mundo está mostrando, probablemente de esos sectores que está mostrando una enorme capacidad de resistencia frente a las dificultades. A lo largo de estos últimos años, el mundo entero, no solo Europa, el mundo entero ha conocido dificultades de caída de la actividad, de cambios en el ciclo económico, de distintos desequilibrios. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, el aumento del turismo a nivel mundial ha estado por encima, en términos de ritmo de crecimiento, que incluso el ritmo de crecimiento del PIB mundial. Para que se hagan una idea, en el año 2011, la actividad económica en todo el mundo, el PIB mundial, aumentó un 3,9%, pero el turismo lo hizo un 4,8%, casi un punto adicional respecto al comportamiento del propio PIB mundial. En el año 2012, el PIB mundial creció un 3,2% y el turismo nuevamente crece por encima, el turismo mundial por encima del PIB mundial, un 4%. En el año 2012 llegamos por primera vez en el mundo a la cifra de 1.000 millones de turistas, algo más de 1.000 millones de turistas. Y a lo largo de los próximos años, de acuerdo a las previsiones que han sido establecidas o hechas por parte de la Organización Mundial de Turismo, las corrientes turísticas mundiales van a crecer en un entorno de un 4%, lo cual quiere decir que en el año 2020 estaremos en un mundo con 1.400 millones de turistas cada año y en 2030 estaremos en un mundo con 1.800 millones de turistas. El turismo representa a nivel mundial un 9% del Producto Interior Bruto y supone nada más y nada menos que el empleo, el 11% de todo el empleo que se genera en el mundo.
En España, como antes les decía, el turismo es claramente considerado el sector económico más importante de nuestra economía, más importante que cualquiera de los sectores industriales, más importante que cualquiera de los otros sectores de servicios, con un 11% respecto al Producto Interior Bruto. Y a lo largo de estos últimos años, como todos sabemos, está teniendo un buen comportamiento en términos, eso sí, después haré algún comentario respecto al turismo nacional, pero en términos de visitantes internacionales está teniendo un comportamiento ciertamente favorable y ciertamente positivo. Solamente en el periodo enero-octubre de este año 2013, a España han llegado 54,3 millones de turistas, que supone respecto al mismo periodo del año anterior un aumento del 4,8%, y desde el punto de vista del gasto también ha habido un buen comportamiento, puesto que en ese periodo de enero-octubre ha habido un gasto por parte de esos turistas que nos han visitado de 52.500 millones de euros, que quiere decir un 8,2% más que lo que los turistas gastaron en el mismo periodo del año anterior en España. Estos son máximos que hasta ahora nunca se habían alcanzado, y probablemente este será, vamos a ver cuando finalice este mes de diciembre, pero muy probablemente estaremos en el mejor año de toda la serie histórica desde que se disponen de datos de la encuesta de estructura. Bien, hay muchas razones que están detrás de este buen comportamiento del sector turístico en España. En primer lugar, es evidente que ha habido una mejora de los mercados tradicionalmente emisores hacia España, los mercados europeos, tanto los mercados nórdicos, el mercado Reino Unido, y también un buen comportamiento del mercado francés. También, en segundo lugar, está influyendo la irrupción creciente de los mercados emergentes, fundamentalmente turistas que llegan de Rusia y turistas que llegan también de China. Creo que el esfuerzo institucional que se está haciendo a lo largo de los últimos años desde el punto de vista público y también privado está teniendo una importancia notable, sobre todo este esfuerzo desde el punto de vista de la promoción de la oferta turística. Evidentemente no podemos negar que la inestabilidad en los mercados de los países mediterráneos está favoreciendo también la llegada de turistas adicionales a España, y lógicamente tenemos que intentar aprovechar y fidelizar a estos turistas, pero también algo muy claro, y es que nuestra competitividad no puede basarse en un futuro en lo que es el mal ajeno. Y luego me va a permitir que yo creo que también dentro de esa inestabilidad que hay en los países mediterráneos, pues lógicamente la fortaleza de la marca España, sobre todo en aquello que tiene que ver con algo que los turistas valoran cada vez más, que es su propia seguridad en el destino, pues creo que está teniendo un papel fundamental en el caso que nos gusta. Sin embargo, como antes decía, desde el punto de vista de lo que es el turismo nacional, la evolución no ha sido lo favorable que está siendo la evolución del turismo internacional. Al contrario, es una evolución adversa debido fundamentalmente a la situación de la economía española. El turismo que hacemos los españoles dentro de España, tanto lo que hacemos dentro de España como cuando salimos, depende fundamentalmente de cuál sea la capacidad que tenemos, de cuál sea nuestro nivel de renta disponible, y en función de ese nivel de renta disponible consumimos más, consumimos menos, y si consumimos más turismo, hacemos más turismo, y si consumimos menos, pues ocurre lo contrario. Sin embargo, y por ello, por esta razón, a lo largo del periodo enero-octubre de este año 2013, digamos que el turismo de residentes ha seguido disminuyendo. Hemos hecho dentro de España 132 millones de viajes, que en comparación al mismo periodo del año anterior, enero-octubre, supone un 4% menos. En los últimos meses estamos notando mes a mes una cierta mejoría dentro de lo que es ese periodo de enero a octubre. En agosto, pero claro, es verdad que agosto es el mes central del verano, hay un aumento del 3% en las pernoctaciones hoteleras de los residentes. En septiembre vuelve a haber una bajada muy ligera, pero una bajada del 0,2%, y en octubre hay un ligero también repunte del 0,1%. Sin embargo, en términos de gasto turístico que hacemos los residentes, en el periodo enero a octubre de este año ha aumentado ligeramente un 1,2%. Bien, respecto a la comunidad autónoma de Canarias, la evolución turística está siendo el resultado de factores dispares. Desde el inicio de la crisis, digamos que ha habido una fuerte disminución de las corrientes turísticas que venían del resto de España. El turismo nacional, eso todavía no se ha recuperado, digamos que no estamos en los niveles
precrisis, pero hay evidentemente una mejora clara en la llegada internacional. En primer lugar, por los factores que antes les decía, evidentemente los acontecimientos y la inestabilidad en los países mediterráneos está afectando positivamente a esas mayores corrientes hacia Canarias. Hay una recuperación del mercado británico, teniendo en cuenta el peso que tiene el mercado británico dentro del turismo en toda España y particularmente en Canarias. Lógicamente eso nos está siendo favorable. Hay un repunte del mercado nórdico que también está actuando de manera positiva, y luego hay también una fuerte irrupción, en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, del mercado ruso. Por todo ello, en el periodo de enero a octubre del año 2013, a Canarias han llegado 8,5 millones de turistas, un 2,5% adicional. Es verdad que si esto lo medimos estrictamente en términos de avance porcentual, es un porcentaje inferior al incremento que antes me refería para toda España del 4,8%, pero sin embargo, si lo vemos en términos de gasto turístico, que asciende en el periodo de enero a octubre a 9.207 millones de euros en Canarias, esto sí que supone un incremento de gasto 8,5% superior al promedio de gasto de los turistas en toda España. Por tanto, todos estos son datos positivos para Canarias, pero estos datos evidentemente no nos pueden llevar a ningún tipo de autocomplacencia ni de conformismo, porque el Producto Interior Bruto en términos de turismo todavía hoy, y a pesar de este buen comportamiento tanto del año 2012 como del año 2013, todavía no está en los niveles anteriores a la crisis. Hay que seguir, por tanto, trabajando, y hay que seguir trabajando en distintos ámbitos, a nivel nacional y también a nivel autonómico. A nivel nacional creo que tenemos que seguir trabajando en una política económica que está basada fundamentalmente en tres pilares. El pilar de la consolidación fiscal, en segundo lugar el pilar de las reformas estructurales y en tercer lugar el pilar de la apuesta clara e inequívoca por una mayor unión económica dentro de la Unión Económica y Monetaria. Y luego, lógicamente, en lo que concierne particularmente al sector del turismo, tenemos que seguir trabajando codo con codo, sector público, sector privado. Ya saben ustedes que en el Consejo de Tour España por primera vez tiene una participación activa el sector privado. Es más, hay mayoría del sector privado dentro del Consejo de Tour España, y por tanto hoy las decisiones en materia de política de promoción turística global en España ya no están siendo tomadas solo por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, están siendo tomadas también dentro de ese órgano por parte del sector privado, de acuerdo a la representación que fundamentalmente ha sido elegida por parte de la COE. Pero no solo hay que actuar a nivel nacional, hay que actuar también en Canarias. A nivel nacional, me permitirán que haga algunos breves comentarios, porque estamos ahora prácticamente en la legislatura, en el Ecuador de esta legislatura. A principios de esta legislatura, sin ánimo de poner el sol y echar la vista atrás, pero sí quisiera recordar que había determinados desequilibrios, que eran desequilibrios muy serios, muy profundos en la economía española. El desequilibrio más importante de todo era el que venía dado por el nivel de desempleo, con en ese momento, empeoramiento progresivo de la tasa de paro. En segundo lugar, había otro desequilibrio muy importante, que era un creciente déficit público, que en aquel momento, al principio de esta legislatura, estaba situado en un 9,3% del Producto Interior Bruto. Quiero recordar que el objetivo para aquel momento estaba en un 6%, por tanto estábamos en un 50% por encima en términos de desequilibrio presupuestario. Quiero recordar también que a principios de esta legislatura el riesgo del país, eso que conocemos como la prima de riesgo, estaba por encima de los 630 puntos. Las empresas, aquellas que podían salir a financiarse, fueron incluso el Tesoro Español, se financiaba a tipos de interés del 7,5%. Y los capitales no entraban en España, los capitales salían de España. Quiero decirles que solamente en el periodo enero a octubre del año 2012 salieron de España 225.000 millones de euros. Y todo aquello era lo que pedía, o lo que hacía que se pidiera insistentemente el rescate de la economía española. Ustedes recordarán que era prácticamente a diario, editoriales, titulares, los medios de comunicación, y no solo los medios de comunicación,
las grandes empresas, los grandes CEOs responsables de las grandes empresas, incluso de los bancos que decían salimos fuera, salimos a los mercados financieros internacionales y los tenemos totalmente cerrados. ¿Por qué el gobierno no pide el rescate? ¿A qué está esperando el gobierno? A pedir el rescate de la economía española. Quiero recordar que a principios de esta legislatura teníamos un saldo del sector exterior español, de la balanza de pagos por cuenta corriente negativo. Solamente en el año 2008, me remonto algo atrás, el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente sobre el Producto Interior Bruto era del 10%. Y en fin, teníamos un consumo muy débil y teníamos una inversión muy débil y además la economía estaba en recesión. A partir de esa situación, que era una situación ciertamente complicada, difícil, el gobierno puso en marcha esa política de consolidación fiscal, de reforma y de apuesta por Europa. Y bien, han pasado 2 años. ¿Qué podemos decir de la situación? Pues lo primero que hay que decir, y hay que decirlo abiertamente, es que todavía hay desequilibrios muy grandes en la economía. Y esto el gobierno no solo lo ve, el gobierno lo reconoce y por eso el gobierno trabaja más para hacer las reformas que hay que hacer. Lógicamente no podemos decir que la economía española está recuperada cuando todavía tenemos 4.800.000 desempleados, cuando tenemos un 24% de paro en términos de paro registrado. No podemos decir que se haya recuperado la economía española cuando hoy, lo sabe cualquier empresa que sea comercial, el consumo tiene una debilidad muy grande. No podemos decir que la economía se haya recuperado cuando todavía tenemos los problemas que tenemos desde el punto de vista de la canalización de la financiación bancaria hacia las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, había una situación difícil, se ha aplicado una política económica y 2 años después, Ecuador, de la legislatura, todavía hay problemas serios en la economía española. Ahora bien, eso nos impide ver que hay algunas señales favorables, algunos signos positivos en la economía española. Pues no nos deben impedir ver. ¿Y cuáles son esos signos positivos? Pues en primer lugar, el déficit público, el que estaba en el 9,3%, hoy está por debajo del 7%. Vamos a estar en el cumplimiento del objetivo marcado para este año en el entorno del 6,4%. Por tanto, ahí hay un esfuerzo de consolidación fiscal, no solo, tengo que decir, por parte del Estado, sino también por parte de los entes locales, los cabildos, los ayuntamientos han hecho un esfuerzo extraordinario, también lo han hecho las comunidades autónomas. Por tanto, ha sido fruto de un esfuerzo conjunto, en primer lugar, de las administraciones públicas, pero también, en primer lugar, de los ciudadanos a través de una mayor presión fiscal. Esto es literalmente así y, por tanto, esto hay que reconocerlo. El riesgo país hoy ya no está en 600 puntos, ni en 500, ni en 400, ni siquiera en 300. Hoy el riesgo país está en el entorno de los 220, 220 puntos. Y esto es muy importante, porque esto significa que ahora cuando vamos fuera a pedir dinero para financiarnos dentro, ya no nos están exigiendo una prima de 640 puntos. Nos están exigiendo un tipo de interés del 7,5%, nos están exigiendo alrededor de un 4%, lo cual significa que hoy las empresas se pueden financiar a un coste inferior. Ya los capitales no salen de España. Antes les decía que en enero-octubre del año 2012 salieron de España 225.000 millones de euros. Pues bien, mismo periodo de este año, 2013, enero-octubre, han entrado 45.000 millones de euros. Y todo esto lo que pone de manifiesto es confianza en la economía española. No conozco ninguna empresa del mundo que se dirija a una economía si no confía en esa economía, si no confía en los fundamentos de esa economía y si no confía en cuál va a ser la evolución de esa economía. Y si me lo permiten, creo que también supone y pone de manifiesto credibilidad en la política económica. Una de las cuestiones que recurrentemente hacemos los ministros del gobierno, fundamentalmente aquellos que tenemos responsabilidades con sectores económicos, es ver a inversores del resto del mundo, unas veces en España, otras veces en distintos lugares del mundo. Y les puedo asegurar que la percepción de los inversores respecto a España ha cambiado radicalmente. Solamente hace un año, cuando teníamos este tipo de reuniones, en cualquier parte del mundo nos decían, ustedes tienen que pedir el rescate. Y ahora lo que nos dicen es, ustedes han elegido la hoja de ruta adecuada, van bien orientados, están en el buen camino, pero nos hacen también una advertencia, y es, ni se les ocurra cejar en el empeño del camino reformista que están llevando a cabo. Porque si lo hicieran,
entonces se vendría abajo todo el esfuerzo que han realizado hasta ahora. Por tanto, todo ello me lleva a una conclusión, y es que efectivamente tenemos problemas muy serios y desequilibrios muy serios, pero que esas señales favorables que empezamos a ver en nuestra economía nos permiten decir que la recuperación, que todavía no está aquí, pero está más cerca que lejos, que lo peor ya ha pasado, que el gobierno va a persistir en esta reforma y que además los datos son datos. Por primera vez en muchos trimestres, en el tercer trimestre de este año 2013, la economía española ha dejado atrás la recesión. La economía española, por primera vez en muchos trimestres, en el tercer trimestre de este año, julio a septiembre, creció. Es verdad que creció de una manera muy débil, un 0,1%. Pero en la economía las tendencias son a veces más importantes que los propios datos en términos de, por tanto, ese también es un dato objetivo que nos permite ser esperanzadores respecto al futuro, insisto, siempre y cuando persistamos en el esfuerzo reformista. Pero el esfuerzo reformista no puede limitarse solo al marco de la política económica del gobierno de la nación. Los gobiernos autonómicos también tienen que llevar a cabo reformas. Y tienen que llevar a cabo reformas en la buena dirección. Reformas que faciliten la actividad de las empresas, no reformas que dificulten la actividad de las empresas. Reformas que disminuyan el intervencionismo gubernamental, no reformas y modificaciones normativas que hagan exactamente lo contrario. Reformas que disminuyan, lo decía con anterioridad José Fernando, la maraña normativa para impulsar la competitividad. Pero cuando se observa la praxis, no parece que vayan por ahí las decisiones aquí en Canarias del gobierno. Y lo digo con todos los respetos porque creo que hay que señalar las debilidades para luego convertirlas en fortaleza. Al contrario, las últimas modificaciones en materia, por ejemplo, turística en Canarias, revelan que la patología intervencionista y paternalista del gobierno en Canarias no solo no va a menos, sino que va a más. Cuando las administraciones públicas sustituyen su obligación de impulsar la inversión por la tentación intervencionista, el resultado siempre está garantizado. Freno a la inversión, estancamiento de proyectos, obsolescencia de la oferta y huida del inversor. Una reflexión final sobre el futuro del sector turístico en Canarias y de la economía canaria en general. La evolución del turismo en Canarias en las últimas 3 décadas es una historia de éxito. Lo es desde el punto de vista de las inversiones que se han acometido, lo es desde el punto de vista de la actividad económica que se ha generado, lo es también, en mi opinión, desde el punto de vista del efecto multiplicador que todo ello ha generado en el resto de la economía, y también lo es desde el punto de vista del empleo. La evolución del turismo mundial a lo largo de los próximos años hace pensar que Canarias puede consolidarse como un referente de turismo vacacional. Ahora bien, el éxito por sí mismo no está garantizado. Va a depender también de lo que hagamos nosotros mismos. Y ya no valdrá ese argumento, me permitirán que diga manido, de que la culpa la tiene otro. Tenemos fortalezas que son muy evidentes. Tenemos una experiencia que hemos acumulado a lo largo de todas estas décadas. Tenemos un saber hacer que se convierte en una de las mejores herramientas que podemos tener de cara al futuro. Tenemos grupos empresariales muy consolidados en el sector turístico que ya no solo operan en el ámbito de una isla, sino también en el resto de España y en algunos casos con experiencia internacional. También tenemos, aparte de fortaleza, tenemos oportunidades potenciales. Surgen nuevos mercados emergentes, eso a lo que antes me refería, a medida que vayan mejorando. La situación en algunas economías emergentes del mundo también va a ir mejorando los niveles de renta disponibles de esas personas y va a ir aumentando paulatinamente su consumo turístico. Y todo ello va a hacer que aumente el turismo mundial. Sin embargo, tenemos algunas debilidades estructurales. En primer lugar, una mano de obra escasamente cualificada, una formación profesional alejada de lo que es la demanda del mercado y una política
económica regional que a lo largo de los últimos 20 años, con participación de todas las fuerzas políticas, también de la mía, ha llevado a cabo un marco de una enorme burocracia, de un sinfín de leyes y normas y de un intervencionismo que hoy ya no se sostiene. A todo ello tenemos que añadir la debilidad que supone la caída en el sector de la construcción. Hasta hace muy pocos años, como todos sabemos, había sido el complemento perfecto del sector turístico, llegando a tener un peso en la economía de Canarias de aproximadamente un 12%, pero que con la situación adversa de los últimos años ha caído. Un escaso peso a la industria, como les decía al principio de mi intervención, y un gigantesco paro estructural juvenil por encima del 60% en algunas de las islas de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, creo que todos deberíamos hacer una seria reflexión. Si el sector turístico en la comunidad autónoma de Canarias es el primer sector que directamente supone un tercio de la economía, indirectamente 2/3, siendo el año 2013 un año récord, y tenemos un 35% de desempleo, ¿dónde estaríamos si fallara el sector turístico? ¿Qué ocurrirá cuando vuelvan a recuperarse, que se recuperarán, los mercados del arco mediterráneo? ¿Podemos basar la competitividad de nuestro sector turístico en el mar ajeno, como antes les decía? Yo pienso que no. Al contrario, yo creo que en Canarias debemos ser activos, tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que dotarnos de marcos normativos flexibles que permitan a las empresas invertir en rehabilitación, no ceder a la tentación paternalista y tutelante sobre las empresas y desistir de esa obsesión por indicar a las empresas qué invertir, cómo invertir, dónde invertir, cuándo invertir y cuánto invertir. Son decisiones que corresponden no solo al ámbito estrictamente de la empresa, sino que, en mi opinión, cada empresa y cada empresario, desde luego, sabe hacerlo mucho mejor y tiene mejor criterio que cualquiera de las administraciones públicas o responsables políticos que podamos intervenir. Y además de todo ello, creo que es deseable para Canarias y para los canarios dejar de alimentar la estrategia de confrontación artificial con el gobierno de España. Creo, de verdad, que no conduce absolutamente a nada. Yo creo que no es de justicia utilizar la terminología que en ocasión se utiliza en relación a la actitud, a la conducta y al comportamiento del gobierno de la nación. Y no es de justicia porque se basa en falsedades y en una débil memoria. Porque es verdad, ¿cómo no vamos a reconocer las cosas que son claras y están ahí? Claro que en los presupuestos generales del Estado hay menos recursos para la comunidad autónoma de Canarias. Claro que hay menos. Lo hay para la comunidad autónoma de Canarias y para todas las comunidades autónomas. ¿Cómo va a haber más en ese contexto de consolidación fiscal que antes les decía? A no ser que alguien piense que la consolidación fiscal es para todo el mundo, salvo para un territorio. Eso no ocurre ni en la comunidad autónoma de Canarias, ni en la de Madrid, ni en la de Cataluña, ni en ninguna otra. Porque esto es un esfuerzo colectivo y lo es de toda la sociedad española. E insisto, todavía hay desequilibrios muy importantes, pero da la impresión, por las señales que vamos teniendo, que la hoja de ruta que se ha marcado es la hoja de ruta adecuada. Al contrario, si queremos establecer datos comparativos, digamos que aún siendo cierto que hay una menor disponibilidad de recursos, fundamentalmente para inversión en los presupuestos generales del Estado, no es menos cierto que la caída en recursos que ha habido en Canarias para inversiones es menor que la caída en recursos que ha habido para otras comunidades autónomas. No es ningún consuelo, pero si queremos comparar datos, comparémoslos de manera objetiva. Y luego también quería decir una cuestión. Saben ustedes que hace muy poco se ha cerrado el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2014 al 2020. Nosotros tenemos dentro de la Unión Europea un tratamiento singular, pero no solo hace falta un tratamiento singular, hace falta un tratamiento singular y que tu gobierno, el que se sienta en los consejos de Europa, que es el gobierno de España, haga una defensa de esa singularidad. Y fruto de esa defensa, de esa singularidad, resulta que Canarias es la comunidad autónoma que mayores recursos per cápita obtiene de todas las comunidades autónomas de España. Y es la que mayores recursos obtiene para desempleo juvenil. Y es la única comunidad autónoma que en el programa operativo
regional específico para Canarias tiene o posibilita una cofinanciación de hasta el 85%, lo cual tampoco debe servir de ningún, digamos, consuelo. Simplemente, si queremos comparar lo que son datos, comparémoslos todos, porque sí, es cierto que en un contexto en el que estamos, ¿cómo no va a haber menos recursos para todos? Lo raro sería lo contrario, hubiese menos para todos y para un territorio que hubiese más. Pero si comparamos datos, ciertamente yo creo que tenemos que llevar a circunstancias o a datos mucho más objetivos. Termino con una reflexión de carácter político. Yo creo que no es bueno para Canarias esta actitud de enfrentamiento permanente que el Gobierno de la Nación recibe por parte del Gobierno regional. Creo que no es bueno por lo que les decía al principio. Yo creo que en cualquier ámbito de la vida lo que hay que hacer es buscar siempre aliados. Los enemigos ya vienen solos. Buscar aliados, buscar amigos. Y creo que de las alianzas surgen los acuerdos, los consensos y también los avances. Y por eso, dentro de esta reflexión política, quisiera hacer una valoración muy positiva del cambio de actitud que este fin de semana se ha anunciado por parte del Gobierno regional, en el sentido de reconocer que esa estrategia de confrontación no lleva absolutamente a nada. Y digo que lo celebro porque eso responde a lo que es el planteamiento desde el principio de esta legislatura por parte del Gobierno de la Nación. Es verdad que tenemos dificultades, es verdad que todavía tenemos problemas serios, pero también es verdad que lo peor ha pasado. Es verdad que ahora hay menos problemas que los que había hace solamente 2 años y que, al final, el que salgamos definitivamente de esta situación, que desde luego, más pronto que tarde, saldremos en toda España y también en Canarias, va a tener mucho que ver con la capacidad de unidad, de unión, de trabajar juntos y de esfuerzo que seamos capaces. El Gobierno de la Nación mantiene intacta esa voluntad y desea lo antes posible llegar al máximo número de acuerdos con todas las partes y territorios de España y desde luego en este sentido ni en ningún otro Canarias es ni va a ser ninguna excepción. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro por la brillante intervención que acaba de tener, ha contestado a muchas de las preguntas. Nosotros, cuando pasamos la invitación a los presentes, les pedimos que nos enviaran sus cuestiones y hemos hecho un resumen pues de varias preguntas, de muchísimas preguntas que nos han llegado de todos los temas, en 10 preguntas que tenemos aquí, una de las cuales, la primera de ellas, pues prácticamente la contestó, acaba de contestar el ministro. Al parecer, a muchos de los presentes les preocupa la relación entre el gobierno autónomo y el gobierno de la nación. Pues yo creo que el ministro más o menos ha contestado ya con su última alusión. Así que, si no me importa, señor ministro, pasaremos ya. La segunda cuestión que parece ser que más llama la atención es relacionada a la prospección de petróleo, que es Aguas Canarias, de la cual nos gustaría formular 2 cuestiones. La primera es que, dando por hecho que se tomarán todas las medidas que garanticen la seguridad de las plataformas, nos gustaría preguntar al señor ministro qué garantías y avales se van a exigir a las empresas concesionarias de la estación de transporte del crudo para mitigar los prejuicios que un posible accidente en nuestras costas pudiese producir a toda la economía canaria y en especial a nuestro principal sector, que es el turismo. Y segundo, ¿qué tipo de impuesto o canon se tiene previsto aplicar sobre los beneficios obtenidos por estas empresas y en qué medida se aplicarán estos beneficios en nuestra comunidad, ya sea en obra pública o social, siguiendo, por ejemplo, el modelo noruego, que con buenos resultados ha dado las poblaciones cercanas a los puntos de extracción de petróleo? Sí, se oye. Sí, muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, quería decir en relación a esta cuestión que me parece que, tal como refleja la experiencia y la propia evidencia empírica en cualquier parte del mundo, hay una compatibilidad total entre el desarrollo turístico y economía o industria con componente de hidrocarburos, sea petróleo, gas o las 2 cosas. Yo la última experiencia que he conocido en esta materia fue hace un mes aproximadamente en la costa este americana, en California. Muchos de ustedes lo conocerán. Estuve allí participando en un foro
hispanoamericano en Santa Bárbara e hice luego el recorrido de Santa Bárbara a Los Ángeles, un recorrido de 2 horas. Un sitio extraordinario con unos resorts turísticos de los mejores que hay en los Estados Unidos, y me sorprendió porque a lo largo de toda la costa hay unas playas ciertamente muy buenas. Estaba, esto fue hace un mes, llena de gente haciendo surf, y a unos 10 kilómetros, no sé con qué distancia de separación, pero se veían perfectamente las plataformas de petróleo que estaban operando. Es decir, hay una perfecta simbiosis, y ahí no es que no molestara a nadie. En los Estados Unidos, que quiero recordar que es la primera potencia económica mundial, el problema es qué tenemos que hacer para disminuir nuestra dependencia energética. Les diré una cosa, la gran revolución de la energía en el mundo durante los últimos 5 años, curiosamente, no es la revolución de las energías renovables, habiendo sido muy importante el cambio de la energía renovable. Lo que realmente está cambiando y ha cambiado toda la geopolítica del mundo es la revolución del shale gas, el gas que se obtiene de la fracturación hidráulica, del fracking en los Estados Unidos. Los Estados Unidos llevaban 3 décadas con un proceso de desindustrialización enorme, todas las industrias iban saliendo de Estados Unidos porque no era competitivo el precio de la energía, hasta que el presidente Obama, que por cierto es el líder político en el mundo probablemente que tenga el discurso más verde, pero al propio tiempo que tiene un discurso muy verde, ha sido el auténtico campeón de la extracción de gas esquisto a través de la fracturación hidráulica. Y eso es lo que está haciendo que hacia Estados Unidos ahora vayan relocalizando industrias, y Estados Unidos tenga por delante un periodo de prosperidad y de crecimiento por un precio del gas a $3,50, cuando el precio del gas aquí en Europa está a $10 y en Japón está a 18 o a $20. Por tanto, compatibilidad plena entre turismo y desarrollo de una industria de hidrocarburos. En el caso de España, claro, que tenemos un consumo diario aproximadamente de 1.400.000 barriles, de los cuales 99,8% son importados. Todo eso nos genera una gran vulnerabilidad, una gran dependencia, nos genera un mix energético en cuanto a fuentes primarias desequilibrado, en cuanto a dependencia de petróleo y de gas. Ha habido a lo largo de los últimos 40, 50 años, desde la empresa Hispanoil, después Repsol, pues muchos intentos de prospecciones. Solamente en Tarragona ha habido una plataforma, que es la Casa Blanca, a lo largo de los últimos 30 años, pero con una producción de 6.000 barriles al día, es decir, la dependencia total. Más luego todo lo que eso supone desde el punto de vista de déficit en la balanza comercial. Por primera vez se plantea la posibilidad de que en aguas territoriales españolas, que no canarias, porque no hay agua en España de comunidades autónomas, las aguas son territoriales españolas, y en esas aguas territoriales españolas, que da la casualidad que están justo, digamos, en el borde de la mediana imaginaria con Marruecos, donde ya, por cierto, Marruecos está haciendo prospecciones de aquí a muy poco tiempo. Sabremos si ya Marruecos, fruto de los pinchazos que ha hecho, tiene o no tiene petróleo o gas, o las dos cosas. Exactamente allí es donde el Ministerio autorizó hace algo más de un año estas prospecciones. ¿Qué puede obtener Canarias de estas, digamos, no prospecciones, sino en su caso, si fruto de las prospecciones se deriva que hay petróleo, gas, o las dos cosas? ¿Qué puede obtener de la explotación? Pues en primer lugar, el desarrollo de una economía en torno a los hidrocarburos que no solo puede generar mano de obra muy especializada para tantos titulados universitarios en Canarias que hoy están en desempleo, sino que desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista turístico, porque no olvidemos toda la generación de movimiento de personas que eso genera, desde el punto de vista de la industria mecánica, eléctrica, desde el punto de vista de la actividad portuaria. La actividad es simplemente indescriptible. No sé en qué proporción, pero desde luego el Producto Interior Industrial canario se vería en varios puntos, digamos, aumentados. Y desde el punto de vista de lo que puede suponer para la amenaza turística, puedo decir que lo que sí es realmente un riesgo, y nadie habla de eso, son la cantidad de barcos que diariamente pasan entre Tenerife y Gran Canaria, que van en los tráficos desde sur a norte, que son barcos que llevan toneladas, toneladas y toneladas de petróleo, y que algunos de ellos pues ciertamente no tienen, digamos, las condiciones de las últimas generaciones de buques petroleros. Eso sí que lo podemos considerar como un factor de riesgo, pero digamos que lo que supone la actividad
no ya la de prospección, sino incluso la extractora, las condiciones medioambientales, las condiciones que se exigen por parte del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en España son las más estrictas que hay en todo el mundo, que son las condiciones europeas. Muchas gracias. Una pregunta que nos llega del sector hotelero, que muestra interés en saber si el señor ministro puede confirmar su intención de recurrir a la Ley de Renovación y Modernización Turística. Y de ser así, ¿cuáles son los fundamentos y puntos previstos en la Ley 2/2013, coloquialmente conocida por relatoria, que le llevan a plantear este recurso? En caso afirmativo, también me gustaría saber si, de ser aceptado por el Tribunal Constitucional, ¿cree usted que quedarían bloqueados o sin efecto los fondos actualmente disponibles para la renovación de la planta hotelera? Bueno, yo creo que la moratoria turística, los términos en los que se quiere plantear ahora, que es que una serie de hoteles pueden hacerse y otros no, es una discriminación que entra de lleno en contra de la Constitución española. Pero no lo pienso porque sea una idea mía, es que es el criterio de la abogacía del Estado y por tanto, digamos, que es el criterio en base al cual el Ministerio de Economía y Competitividad, que es el que vela dentro de la política económica española para que las condiciones sean iguales para todas las empresas, es el criterio que ha fundamentado el planteamiento de la inconstitucionalidad ante la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo que ocurre es que se lleva un procedimiento, hay un procedimiento previo, que es constituir la comisión bilateral entre Canarias y el Estado, y estamos ahora mismo en esa fase. Es el tema de la seguridad. Desde ya hace años, como bien saben, nos visitan, sobre todo en temporada de invierno, grupos supuestamente organizados, delincuentes oriundos de un país comunitario cuyas actividades producen no solo un daño económico a sus víctimas, pero también un daño incalculable a la imagen de nuestro destino turístico. Tenemos conocimiento que desde la delegación de gobierno se ha puesto en marcha un plan preventivo de respuesta a esta delincuencia que nos gustaría, dentro de la necesaria discreción, nos adelantara si se están produciendo los efectos deseados y, por otro lado, preguntarle si no considera imprescindible una actuación consensuada con los demás países europeos que impida la entrada y la libre circulación de estos individuos, muchos de ellos ya fichados y conocidos por las policías de varios países. Bueno, ahora yo le daré la palabra a la delegada de gobierno, que es quien se conoce mucho mejor esta cuestión de lo que yo pueda decir. Pero lo que sí le puedo decir es una cuestión en materia sobre todo de visados y de la libre circulación dentro de Europa. Una de las políticas que está planteando justamente España dentro de la Unión Europea es justamente flexibilizar la política de visados para determinados mercados emisores, como puede ser el de Rusia. Resulta que el turismo ruso crece en Canarias, crece en toda España, pero crece mucho más en Turquía justamente por esa política de visados. Y claro, digamos que las personas que vienen no a hacer turismo, sino que vienen a hacer otro tipo de actividades y visitas, generalmente no plantean la petición de un visado, sino que ya se las arreglan para entrar de otra manera. Las condiciones de seguridad están coordinadas a nivel comunitario por parte de todos los responsables interiores de todos los países. Creo que a lo largo de los últimos años esas condiciones han ido mejorando paulatinamente en España, y en lo que respecta a Canarias yo le paso la palabra a la delegada del gobierno, que creo que se puede explicar mucho mejor que yo. Muchas gracias, ministro. Bueno, somos muy conscientes desde la delegación de gobierno de la importancia que para un destino turístico como es Canarias y Tenerife en particular pues tiene la seguridad. Efectivamente es una de las cosas que nos diferencia de otros destinos. Este año hemos puesto en marcha, además lo saben, yo tuve la oportunidad de estar con todos ustedes, pues no sé, hace pocos meses, y estuvimos hablando de esa operación. Nos acompañaban también miembros de tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil. Hemos mantenido reuniones con Azoté, la que está su presidente. Él ha estado presente en esas mismas reuniones, y también decirles que, bueno, es verdad que muchos datos no se les pueden dar, también se los he manifestado en alguna otra ocasión, pero que estamos en ello. Que además es importante que estamos de la mano del sector, que es el propio sector el que nos va dando las pistas sobre dónde y cómo actuar. O sea, que por favor estén tranquilos en ese sentido. Además, hemos, yo creo que dado pasos importantes, como por ejemplo la coordinación entre ambos cuerpos, porque si bien es verdad que los
digamos, los delitos se cometen, faltas, delitos, se cometen en las zonas turísticas, luego esas personas que están actuando no viven en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. Todos saben que la parte turística pertenece al Cuerpo Nacional de Policía y las zonas más rurales son demarcación de Guardia Civil. Por lo tanto, es imprescindible esa coordinación entre Guardia Civil, que tenemos que reconocer que antes, bueno, pues tenía quizás algunas carencias, que ahora mismo estamos encima de eso. Y también una parte muy importante es la coordinación con la justicia. Sé que muchos de ustedes, bueno, pues que lo sufren, no les voy a engañar, es complicadísimo, porque si bien fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su papel, luego nos encontramos con que cuando lo ponemos delante del juez, bueno, pues el juez actúa con las herramientas que tiene a su disposición y en muchos casos son ciudadanos comunitarios que nos dificultan muchísimo más el poder ser más contundentes. Pero bueno, tenemos que estar ajustados también a legalidad. Yo lo que sí les quiero transmitir es tranquilidad. Estamos muy encima de la situación y yo creo que se están dando resultados porque se disminuye el porcentaje de hurtos, que finalmente es lo que más les preocupa. Gracias, señora Delgado. Volvemos al señor ministro. Otro tema de máxima trascendencia para nuestras islas es la conectividad aérea. Esta pregunta pues, tiene doble sentido, ya que la hacemos a un ministro de Turismo, pero también a un ciudadano canario, que conoce de primera mano la importancia de un servicio aeroportuario garantizado, de calidad y a precio competitivo. La pregunta es cómo valora usted la previsible privatización de AENA y se le preocupa la posible subida de tasas y merma de servicios preconizada por algunos agentes sociales. Sí, digamos que la privatización de AENA es una de las cuestiones que está en la agenda del gobierno, depende, como sabe muy bien, de la competencia de la ministra de Fomento, que está trabajando en ello. En cuanto lo tenga listo, pues estoy seguro que lo llevará a consejo de ministros, y lo que se busca no es tanto perder el control sobre lo que es AENA, sino se busca mejorar la calidad del servicio y que sea pues, una, digamos, herramienta competitiva en general de la economía española, pero particularmente del sector turístico, ¿no? En cuanto a la subida de tasas y a la política de tasas, quiero decirles que este gobierno tiene una política concreta. Desde luego no somos partidarios de establecer tasas que primen a unas compañías en relación a otras. Creemos que ese tipo de discriminaciones no llevan a nada bueno. Lo hemos tenido durante algún tiempo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y también de Baleares, y al final lo que ha resultado es que los operadores que eran tradicionales, que llevaban muchos años, algunos de los cuales tenían tripulaciones que tenían su base aquí en Canarias, perdieron capacidad de competir frente a las nuevas líneas que vinieron con tasas diferenciadas, y al final estas compañías, no todas, pero sí muchas de ellas, pues cuando se les, digamos, retira ese tipo de ayudas, pues dejan de operar con el territorio, lo cual nos deja una vulnerabilidad muy grande. En cambio, esta nueva política de tasas que se ha aplicado tanto para Baleares como para Canarias, en función de los días valles o de las temporadas mayores o menores, de mayor o menor intensidad, creo que es una política mucho más objetiva, que no es discriminatoria. Y en relación a la flexibilidad de las tasas para toda España, que ha anunciado la ministra de Fomento, hay que interpretarla dentro de esa voluntad que es ir flexibilizando paulatinamente, pero insisto, de una manera global, no discriminatoria, y que pueda afectar a todo tipo de tráfico y a todo tipo de compañías. Gracias. Bueno, nos queda muy poco tiempo. Teníamos previstas más preguntas, pero se me tiene que coger un avión dentro de muy poco tiempo. Así que vamos con las últimas preguntas. Un tema que suscita el interés de muchos de los presentes es la nueva ley de costas, instrumento de gran utilidad para el desarrollo de la oferta complementaria, pero también para el refuerzo de nuestra competitividad en áreas tan importantes como los congresos y el turismo de eventos. Para que esta ley, la pregunta es que para que esta ley que tanto costó sacar adelante se pueda poner en marcha de forma homogénea y estable, no sería deseable la redacción de un reglamento que clarifique de forma rotunda e inapelable qué se puede y qué no se puede hacer en nuestras playas, y que impida que esas decisiones las tome el delegado de costas de turno, amparado en una interpretación más o menos acertada de la ley. Sí, esta es justamente la intención del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. Yo creo que sí, el hecho de haber reformado la ley de costas
es bueno porque llevamos mucho tiempo con unos corsés que realmente no se justificaban, en primer lugar, para un país con tanta costa como España, en segundo lugar, en el ámbito de una comunidad autónoma como es Canarias, con la importancia que tienen las costas en general y particularmente por sus implicaciones en el sector turístico. No es una ley que venga a establecer, digamos, la norma de la selva para hacer lo que queramos, al contrario, se busca una mayor pero mejor protección, pero eso sí, también se persigue, al igual que existe pues, prácticamente en todos los países del mundo y desde luego en países europeos que tienen costas, poder incorporar la costa como valor a lo que es la actividad económica, con usos permitidos y usos no permitidos. Pero eso sí, cuando los usos sean permitidos, que sean permitidos en base a los estándares de máxima calidad. Es a los canarios a los que más nos interesa. Por ejemplo, disponer con equipamientos en las costas, en las playas, que sean realmente atractivos, que generen valor, que generen actividad, porque eso también genera atractivo para los turistas. Nadie está planteando que se haga un hotel en primera fila a 15 metros de la orilla del mar. Lo que estamos planteando simplemente es que, digamos, esos equipamientos que añaden valor se puedan hacer, simplemente como hay en muchos otros países del mundo. El reglamento está en redacción, hasta donde yo sé, por parte del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, pero lo que persigue fundamentalmente es ir en la línea de la ley para clarificar todo aquello que se puede y lo que no se puede. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando. Esto más que una pregunta sería casi un pedido de apoyo por parte del señor ministro a las demandas de Canarias en la negociación del mejor REF posible. Nos gustaría saber su opinión sobre la propuesta de deducciones fiscales en impuestos de sociedades y sobre las inversiones de las empresas canarias en el exterior, así como las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, como se está haciendo ya con Ceuta y Melilla y, por dar algún ejemplo europeo, Francia, con sus regiones ultraperiféricas. Digamos que Canarias, como todos sabemos, ¿no?, desde la incorporación a la Corona de Castilla, siempre ha tenido a lo largo de los últimos 5 siglos un régimen económico diferenciado del resto de España. Sistemáticamente ese régimen económico, desde la primera Real Cédula de doña Juana la Loca hasta el último régimen económico fiscal del 91 y del 94, ha ido consistiendo sistemáticamente en una fiscalidad diferenciada más baja que la del resto de España y en unas mayores dosis de libertad comercial. Eso fue así a lo largo de todos los siglos, lo fue particularmente con el Real Decreto de Puertos Francos de Bravo Murillo de 1852, lo fue también con las modificaciones posteriores, lo fue con el régimen económico fiscal, la Ley 4 del año 1972, pero en el año 86 cambian las cosas. ¿Por qué cambian las cosas? Cambian las cosas porque el resto de España se incorpora a lo que entonces eran las comunidades europeas, uno de los espacios económicos del mundo de mayor libertad comercial y económica. Y ahí el problema no fue que Canarias perdiera libertad, no, ahí no el problema, sino la realidad fue que el resto de España aumenta en libertad y entonces no es igual. Y la respuesta a eso fue el régimen en su parte fiscal del año 91, la ley del 91, y en la parte económica del año 94, que en mi opinión fue hecha con una gran voluntad, con grandes objetivos para tener, digamos, posiciones y marcos diferenciados al resto de España y el resto de Europa, pero al final hemos tenido un REF a lo largo de estos últimos 25 años, de los últimos 20 años, pues mucho más proteccionista, mucho más intervencionista y con menos libertad comercial, porque compárese lo que supone hacer una transacción de comercio internacional en cualquier parte de España, en Albacete, en Vigo, en Barcelona o en Sevilla, con lo que supone muchas veces traer un contenedor de París hacia Canarias o incluso desde Madrid a Canarias. Por tanto, eso es lo que tenemos que revisar y decir, tenemos que seguir teniendo un régimen diferenciado. Ahora tenemos una herramienta adicional que es la consideración de ultraperificidad en el tratado originario de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión, pero eso tenemos que convertirlo en fortaleza. ¿Cómo? Pues realmente apostando por una mayor libertad comercial y económica y una fiscalidad diferenciada, pero no por el hecho de tenerla diferenciada, sino porque eso sea un impulso para la economía canaria. Y hoy hay no pocos aspectos de ese régimen fiscal que están siendo una auténtica distorsión al comercio internacional. Bueno, muchísimas gracias. Señor ministro, terminó su intervención con una observación pues, de carácter político. Nosotros nos gustaría también
hacer una pregunta de carácter político. Varios de los empresarios presentes nos piden que le hagamos llegar su voluntad e ilusión en seguir invirtiendo en las islas, pero sienten falta de un marco jurídico seguro, garantista y que simplifique el entramado burocrático actual. El señor ministro soluciona esto hace unos minutos, pero necesitamos que la ley nos aporte confianza y seguridad a día de hoy muy precario o inexistente. La pregunta es, si el Partido Popular llega al gobierno de Canarias, ¿qué medidas propondrá para incentivar y facilitar la inversión privada en el archipiélago? Digamos que el que en Canarias haya un ambiente mejor o peor, más o menos propicio a la inversión, depende en primer lugar del marco económico general, de la estabilidad macroeconómica, y eso está muy vinculado a la política económica que lleva a cabo el gobierno. Cuando antes decía que los signos favorables son evidentes, esos signos favorables son para toda España y también para Canarias, porque lógicamente la corrección de los desequilibrios también favorece a Canarias. Las medidas de política económica, por ejemplo, como el plan de pago a proveedores para toda España, también viene bien a Canarias. ¿Por qué? Porque se permite que empresas canarias que tenían deudas con las administraciones pues puedan cobrar esas deudas. O, por ejemplo, el Fondo de Liquidez Autonómica, que permite que Canarias pueda hacer frente a los vencimientos de su deuda, que de otra manera no podría hacerle frente. Pero aparte de esa política económica general, hace falta políticas económicas que tienen que ver con el ámbito competencial de la comunidad autónoma de Canarias. Y yo ahí creo que es muy sencillo. Es tomar nota, si me permite la expresión, de lo que se hace en el marco de la liberalización y flexibilidad de la economía española. Por ejemplo, una de las últimas normas que han entrado en vigor, se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado día 28 de noviembre y ya está en el BOE, es la Ley de Unidad de Mercado. Es decir, para intentar poner algo de orden en lo que es la maraña administrativa de licencias, autorizaciones. Evidentemente, tenemos una comunidad autónoma ya muy asentada y demás, pero eso no debe ser incompatible con que determinadas cuestiones que hoy están residenciadas en la comunidad autónoma vuelvan a los cabildos, porque en mi opinión creo que la realidad de Canarias, aparte de archipelágica, es una realidad insular, y creo que esa realidad insular se gestiona mejor dentro de cada isla que desde cualquier otro ámbito del archipiélago. Bueno, muchas gracias, señor ministro. Creo que se merece un aplauso. ¿Qué conclusiones saca del desayuno de trabajo? Pues una gran conclusión. El ministro creo que ha estado brillante, claro y muy cercano a todos los empresarios. Y para mí lo más importante es que los empresarios se van con ilusión. Los empresarios tienen mucho interés en hacer nuevos proyectos y el ministro ha dado confianza y ha dado tranquilidad cara al futuro.